Me han extirpado el útero por su culpa y tú estás ahí con ella diciéndome tonterías. Grité desde mi silla de ruedas, con el corazón latiéndome tan fuerte que creía que iba a estallar. La habitación se quedó en silencio. Los amigos de Roman se quedaron quietos, con la mirada nerviosa entre nosotros, mientras Roman, mi marido desde hacía 15 años, estaba de pie junto a ella, su amante. No quería que esto pasara así. Estás exagerando, dijo Roman, con la mano fuertemente alrededor de la cintura de ella. Oh, espera, era yo la amante. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Balbuceé, con las palabras clavándose en mi pecho como cuchillos. Fue por ella por quien perdiste el control en ese accidente. Y ahora me dices que estás casado con ella y que tienes hijos. Roman y yo llevábamos juntos desde el instituto. Lo había sacrificado todo, mi familia, mi futuro, solo por él. Y ahora estaba aquí, con ella, traicionándome de nuevo. Todo empezó hace años, cuando lo pillé en la cama con otra mujer. La misma mujer que está aquí ahora, embarazada de su hijo. En aquel entonces, me juró que no era nada. Lo perdoné. Le di todo, mis ahorros, mis sueños, para ayudarle a hacer realidad su sueño. Luego ocurrió el accidente. Íbamos de camino a la tienda. Roman se bajó para ir al baño y entonces, el choque. El otro coche golpeó el mío con tanta fuerza, que me estrellé contra el volante. Perdí el conocimiento y desperté en el quirófano a los 18 años. Sin útero. Me arrebataron la maternidad. Todo por culpa de la mujer que ahora estaba delante de mí, con un hijo que podría haber sido mío. ¿Cuánto tiempo? Susurré con la voz quebrada. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Desde tu accidente, respondió con voz hueca. El silencio a mi alrededor era sofocante. Le había dado 15 años. 15 años de mi vida, y ahora no significaban nada. Roman me entregó un cheque con la mirada fría y distante. Esto es para ti, dijo. Miré el cheque. 10 millones de dólares. Me temblaban las manos mientras lo miraba, con la conmoción, la ira y el dolor inundándome las venas. Su sueño se había hecho realidad tras años de lucha. Su proyecto, en el que había trabajado sin descanso, había sido elegido por una gran empresa y se había convertido en un gran éxito. Él estaba viviendo la vida que siempre había deseado, mientras yo lo había sacrificado todo por él. No puedes hacerme esto, Roman, después de todo lo que he renunciado por ti, todo lo que he perdido. ¿Y ahora te vas con ella? Dije con voz temblorosa. Roman permaneció en silencio, solo mirándome con esa misma expresión vacía. Tragué saliva con dificultad, luchando por contener las lágrimas. ¿Por eso me dijiste que no presentara cargos contra ella hace tantos años? Porque ya estaba saliendo con ella. El silencio que siguió lo confirmó. Mi corazón se hizo añicos. Grité, con el dolor desgarrándome. Roman, ¿cómo te atreves? Me acerqué en la silla de ruedas y le golpeé el pecho con los puños, abrumada por la ira y el dolor. Después de todo lo que hice por ti, renuncié a mi familia, a mi futuro, incluso a mi útero. Respiraba rápido y entrecortadamente, con la visión borrosa por las lágrimas y los mocos que se mezclaban en mi cara. Me sentía expuesta, vulnerable. Él nunca te dijo que hicieras todo eso, dijo Evelyn, apartando mi mano de un tirón. Sus uñas tenían el mismo diseño de conejitos rojos que había visto 2 noches antes. Entonces lo comprendí. Ella era la razón por la que estaba en esa silla de ruedas. 2 noches antes, había oído voces en el estudio de Roman. Cuando intenté bajar las escaleras en la oscuridad, alguien me empujó. Había visto ese diseño de conejitos rojos en las uñas de la persona que me había empujado. Roman, fue ella. Me empujó por las escaleras, dije con voz temblorosa. Roman frunció el ceño y miró a Evelyn, cuyo rostro permanecía impasible, sin rastro de culpa, como si no supiera de qué estaba hablando. Le había dicho a la policía que no me había caído, que alguien me había empujado, pero no me creyeron, y ahora sabía quién había sido. Has perdido y ahora intentas inculparme, dijo ella con aire de superioridad, acariciándose el vientre con una sonrisa de satisfacción. Roman negó con la cabeza y rodeó a Evelyn con el brazo. Deja de inventarte cosas, Amanda. Evelyn no haría daño ni a una mosca, y mucho menos empujarte a ti. Mi corazón se hizo pedazos. La traición era demasiado. Lo miré fijamente, al hombre en quien había confiado mi vida, el hombre que se había quedado allí, frío e indiferente. ¿No te basta con este dinero?, se burló Evelyn. Deberías estar agradecida de que Romane te dé algo. Lo miré durante un breve instante. Por un segundo, creí ver culpa en sus ojos, pero fue fugaz, rápidamente sustituida por una indiferencia endurecida. Lo siento, Amanda, dijo Roman, con voz plana, sin emoción. No podemos estar juntos. Tengo una vida con Evelyn, con 3 hijos. Evelyn lo interrumpió, sonriendo con aire de suficiencia. 4, si cuentas este.
Se frotó el vientre hinchado y su sonrisa se amplió cuando Bowman asintió, aceptando sin pensarlo 2 veces. La firmeza de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mañana te enviaré los papeles del divorcio. Por favor, fírmalos. No hagas esto más difícil de lo que es, añadió, volviéndose para mezclarse con sus invitados como si yo no fuera más que una molestia. La música volvió a sonar y los invitados me ignoraron, como si no acabaran de presenciar la traición definitiva. Se movían de un lado a otro, charlando y riendo, ajenos a la devastación que me consumía. Señora Randall, ¿le acompaño a casa?, preguntó una voz grave y ronca, sacándome de mi aturdimiento. Me volví y vi a Damien, mi chofer, con los ojos llenos de compasión. Asentí con la cabeza, con lágrimas aún corriendo por mi rostro. Me llevó en su coche y, al salir de la habitación, lo único que podía sentir era el dolor aplastante de la traición de Roman. La delicada figura de Evelyn, muy embarazada, seguía de cerca a Bowman, ambos cargando bolsas con artículos para el hogar, que habían comprado en el centro comercial. Parecían la pareja perfecta, mientras yo estaba sentada en mi silla de ruedas frente a la puerta de la casa, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, Linda, mi mejor amiga, salió y vio la escena. Abrió la boca para hablar, pero la detuve. Por favor, Linda, llévame de aquí. No puedo soportarlo más. Linda asintió y metió la última de mis cajas en su coche. Amanda, solo quiero decirte que espero que no haya rencor, dijo Roman, mientras me dirigía hacia el coche. Le respondí con tono neutro, aunque sentía que me partía el corazón. Se acabó. Roman, tú la has elegido. No pasa nada. Le entregué los papeles del divorcio. Roman pareció aliviado al cogerlos. Gracias, Amanda. Podemos seguir siendo amigos. Avísame si quieres venir a ver a los niños. Él no sabía que me iba del país y yo no se lo iba a decir. Todos nos quedamos allí de pie, en un silencio incómodo, bien sentados. Entonces Evelyn, con aspecto cansado, rompió el silencio. Roman me sonrió, sin culpa ni vergüenza en su rostro, solo alegría pura, como si le hubieran quitado un peso de encima. Se apresuró a entrar con ella. Cuando se cerró la puerta, no pude evitar recordar las promesas que me había hecho, el amor que juró que duraría para siempre. Le había creído y ahora sentía que había desperdiciado 15 años. Linda, con el rostro tenso por la ira, suspiró. No puedo creer lo que te ha hecho. Tú siempre has estado ahí para él, en todo momento. Y ahora esto, la misma mujer con la que te engañó, la misma que te empujó a hacerte la histerectomía. Negué con la cabeza. Supongo que la gente cambia. Linda me ayudó a entrar en el coche y nos marchamos. Miré por la ventana, pensando en mi familia, en cómo los había abandonado por Bowman. Sentí un profundo dolor en el pecho mientras nuevas lágrimas caían por mi rostro. Linda me miró por el retrovisor. ¿Y ahora qué? Me sequé las lágrimas y la miré a través del espejo retrovisor. Quiero irme de este país. Irme lejos, donde los recuerdos de Roman ya no me hagan daño. Ella asintió y yo apoyé la cabeza contra el cristal frío. La ciudad se difuminó a mi alrededor mientras el cansancio se apoderaba de mí y caía en un sueño intranquilo. 2 semanas después, miré fijamente mi ordenador portátil, con las lágrimas cayendo sobre el teclado mientras veía la foto en la que Evelyn me había, amablemente, etiquetado. Quería apartar la mirada, pero no podía, desplazándome por las publicaciones. Me detuve en la última. No te vas a creer lo que me ha comprado mi marido. Es un padre y un marido maravilloso. La publicación era de Evelyn, con una foto de un yate. La ira y el dolor se apoderaron de mí. Era exactamente el yate que Bowman me había prometido, que me compraría y al que llamaría Mrs. Randall, en mi honor. Ahora seguía llamándose así, pero era para su nueva esposa. Mientras seguía desplazándome por las fotos. Fotos de la boda, fotos de sus hijos, de su vida feliz. Mi corazón se rompió de nuevo. Todo lo que había perdido. Cerré el portátil de un golpe y lloré. Lloré por mis errores, por haber dejado a mi familia, por no poder tener hijos nunca. Lloré, no podía comer, no podía beber. Solo miraba sus publicaciones en Facebook e Instagram, viendo su vida perfecta. El odio comenzó a crecer en mi pecho. El dolor de todo aquello. Roman, Evelyn, las mentiras, me oprimían. No me quedaban más lágrimas, solo un vacío en el estómago. Pero entonces, alguien llamó a la puerta y pensé que era Linda. Se suponía que debía haber salido del país, pero estaba atrapado en el apartamento, bebiendo y llorando, incapaz de seguir adelante. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, dándome dolor de cabeza. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Linda, lo sé, comencé a decir, pero cuando abrí la puerta, no era Linda. El hombre que estaba allí era como una montaña, de hombros anchos e imponente. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos con tal intensidad, que me quedé paralizada.
con el corazón acelerado. Había otros hombres detrás de él, pero ninguno era tan alto como él. Tuve que estirar el cuello para mirarlo. Se ha equivocado de sitio, señor, le dije, pero él sonrió, mostrando unos hoyuelos en su rostro bronceado, y me impidió cerrar la puerta. Creo que estoy en el lugar correcto. Amanda, dijo. La forma en que pronunció mi nombre, con ese acento italiano, me hizo sentir un escalofrío por la espalda. ¿Cómo sabe mi nombre? Ya llegaremos a eso. Amore, abre la puerta. No me gusta hacer negocios en público. Pensé en cerrar la puerta de golpe y llamar a la policía, pero enseguida me di cuenta de que eso no serviría de nada. Este hombre era enorme, podría derribar la puerta fácilmente. No tenía otra opción. Asentí con la cabeza y abrí la puerta más. Entró, dejando a los otros hombres fuera. Tragué saliva por el miedo y cerré la puerta detrás de mí, pero antes de que pudiera darme la vuelta, se abalanzó sobre mí y me inmovilizó contra la puerta. El corazón se me encogió, me preparé para lo peor, pero entonces habló. ¿Cómo te gustaría vengarte de aquellos que te han hecho daño? Mi amore, me levanté con dificultad, sacudiéndome el polvo del pijama mientras el fuego proyectaba un cálido resplandor sobre mi rostro. Observé en silencio cómo 15 años de recuerdos se convertían en cenizas. Todas las fotos que habíamos tomado, todas las notas que había escrito para cada ocasión, cada celebración, ardiendo. Lágrimas de dolor y furia corrían por mi rostro, no solo porque estaba viendo arder las fotos, sino porque cada una de ellas me recordaba una mentira. Cada sonrisa, cada momento feliz capturado en esas fotos, era una ilusión bien construida. Cada nota que había escrito, cada palabra dulce, eran mentiras. Me había dicho todas esas cosas, pero detrás de cada sonrisa, cada abrazo y cada beso, tenía otra familia. Y lo más doloroso, no era cualquier mujer, sino la que me había robado la oportunidad de ser madre, pero no iba a dejarlo pasar. Roman y Evelyn lo pagarían. Domenico tenía razón, no podía dejar que se salieran con la suya. Impunes, tenían que pagar. Y solo entonces podría seguir adelante con mi vida. Domenico Bellini. El nombre resonaba en mis oídos mientras recordaba nuestra conversación anterior. No era solo el director general de Bellini Enterprises, un poderoso conglomerado con vínculos tanto con los negocios legítimos como con el mundo del AMPA. Era un hombre que entendía la traición, la pérdida y el ansia de venganza. Sus palabras aún resonaban en mi mente, agudas y calculadoras. Si quieres recuperar lo que te quitaron, tienes que combatir el fuego con fuego. Así que me propuso que me casara con él, y juntos acabaríamos con Roman y Evelyn, pero yo no iba a dejarlo pasar. Roman y Evelyn pagarían. Domenico tenía razón, no podía dejar que se salieran con la suya, sin castigo alguno, tenían que pagar, y solo entonces podría seguir adelante con mi vida. Domenico Bellini. El nombre resonaba en mis oídos mientras recordaba nuestra conversación anterior. No era solo el director ejecutivo de Bellini Enterprises, un poderoso conglomerado con vínculos tanto con negocios legítimos como con el mundo del AMPA. Era un hombre que entendía la traición, la pérdida y el ansia de venganza. Sus palabras aún resonaban en mi mente, agudas y calculadoras. Si quieres recuperar lo que te quitaron, debes combatir el fuego con fuego. Así que me propuso que me casara con él, y juntos acabaríamos con Roman y Evelyn. Su profunda risa me hizo estremecer. Buena elección, pequeña. Nos divertiremos mucho acabando con ellos. Tras una breve conversación sobre los detalles de la boda, colgué el teléfono y lo dejé caer a mi lado. Me quedé mirando el fuego crepitante. El mismo fuego de la venganza ardía en mi interior, abrazándolo todo a su paso. Te arrepentirás de esto, Roman, murmuré con una sonrisa amarga, secándome las lágrimas de las mejillas. La venganza se sirve mejor fría. Habían pasado 2 días desde mi apresurada boda en el juzgado con Domenico. Solo estábamos nosotros, sus hermanas, Linda, y sus hombres. Sus hermanas me habían recibido con cariño, sin mostrar ninguna preocupación por que su hermano se hubiera casado con alguien a quien apenas conocía. Al día siguiente de la boda, comencé a trasladar mis cosas a su casa. Al día siguiente, durante el almuerzo, Domenico me sorprendió preguntándome por mis padres. No esperaba que le importaran. Al fin y al cabo, no era un matrimonio real, pero se lo conté todo y, para mi sorpresa, me prometió que me ayudaría a encontrarlos. Al día siguiente, cumplió su promesa y encontró a mi familia, y allí estaba yo, de pie frente a la casa de mis padres, que Domenico había localizado en Inglaterra. La espero aquí, señora Bellini, dijo el conductor, sacándome de mis pensamientos. Asentí con la cabeza, todavía acostumbrándome a mi nuevo apellido. Respiré hondo y caminé hacia la casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y tenía las palmas sudorosas. ¿Qué pensarían de mí? ¿Me odiarían? Por supuesto que sí, pero yo solo quería cerrar ese capítulo. Necesitaba arreglar las cosas con ellos. ¿Cómo estaría mi madre? ¿Y mi padre?
¿Y mis hermanos? La puerta se abrió con un chirrido y mi corazón casi se detuvo cuando vi a un niño pequeño. Al principio pensé que era mi hermano menor, Michael, pero luego me di cuenta de que no podía ser tan pequeño. No lo había visto en 15 años. Abuela, hay una señora extraña aquí llorando, dijo el niño, con voz llena de confusión. Me toqué la cara y me di cuenta de que estaba llorando, sin darme cuenta. Una voz anciana llamó desde dentro. ¿Quién es? Y entonces apareció mi madre. Al verla, perdí el control. Corrí hacia ella, con las lágrimas cayendo libremente. Pero antes de que pudiera alcanzarla, mi madre se desmayó. Mamá, grité, con el pánico creciendo en mi pecho mientras corría hacia ella. Te perdono, Amanda. Era solo una adolescente que no sabía nada, dijo mi madre, con la voz temblorosa por la edad y la emoción. No era la única que lloraba. Toda mi familia, incluso mis sobrinos y sobrinas, que ni siquiera me conocían, estaban en lágrimas. Lloré por mi padre, el hombre al que nunca volvería a ver. El cáncer que había devastado su cuerpo lo había dejado ciego en sus últimos años. Incluso entonces, había preguntado por mí, con voz llena de amor. Apreté con fuerza el marco con su foto contra mi pecho, escuchando la nota de voz que me había dejado el día que falleció. Lloré más que en toda mi vida, abrumada por la pérdida. Mis hermanos intentaron consolarme, pero el dolor era demasiado. Bowman había hecho esto, y mientras él estaba ahí fuera, viviendo su vida, yo me había quedado en las ruinas de la mía. Mi odio hacia él no hacía más que crecer. Una hora más tarde, mi madre me preguntó, ¿y Roman, tu marido? Sonreí con amargura y se lo expliqué todo a mi familia. Ese bastardo, dijo mi hermana, con lágrimas corriendo por su rostro, pero les aseguré que estaba bien, que había seguido adelante. No era cierto. Por supuesto, no había seguido adelante. Bowman pagaría por ello, pero les dije que estaba viendo a otra persona, alguien a quien amaba. No mencioné quién era ni que ya estábamos casados. Esa parte vendría más tarde. Visítanos a menudo. Vale, Amanda, me dijo mi madre, dándome un último abrazo. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una extraña sensación de alivio, pero también un ardiente deseo de venganza. De vuelta en mi hotel, abrí la puerta y me quedé paralizada. Domenico estaba sentado en el sofá esperándome. ¿Qué hacía allí? Ven aquí, Amanda, dijo con un tono suave, sorprendentemente diferente al habitual. Cuando me acerqué a él, me sentó en su regazo y apoyó mi cabeza en su hombro. Hoy no ha sido un día fácil para ti, mi pequeña luciérnaga, murmuró, acariciándome suavemente la cabeza. Asentí con la cabeza contra su pecho, todavía sintiendo el impacto de todo lo que había pasado. Lo siento, susurró, sorprendiéndome al secarme las lágrimas con su mano áspera. Solté un sollozo silencioso, apretándome contra su pecho mientras él me abrazaba con fuerza. Mañana empezamos, dijo con voz firme. Cálmate, mi pequeña luciérnaga, dijo Doménica, con voz tranquila y serena, mientras yo estaba nerviosa y sudando a mares. Hoy empezamos. Podía sentir la emoción y el nerviosismo revolviéndose en mi estómago. ¿Era realmente lo correcto? Pero entonces recordé el dolor, cómo me habían pisoteado, tratándome como a un felpudo, y mi determinación de hacerles pagar se fortaleció de nuevo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Doménico?, preguntó, levantando la vista de su teléfono y acercándose a mí. Esto no es nuevo para mí, mi pequeña luciérnaga, pero necesito que respires hondo. Empezaremos con Roman. Me puso la mano en la mejilla y me miró fijamente a los ojos, haciendo que se me sonrojaran las mejillas. Rápidamente aparté la mirada. ¿Cómo vamos a acabar con él? Doménico sacó el teléfono del bolsillo y me lo entregó. Mira el correo electrónico. El primer paso ya está en marcha. Cogí el teléfono y abrí la bandeja de entrada con los dedos temblorosos. El primer mensaje era de una cuenta anónima y se titulaba Comienza la caída de Roman. Hice clic para abrirlo y me invadió una gran satisfacción al leer el contenido. Era un documento filtrado que detallaba transacciones financieras ilegales, malversación, fraude y blanqueo de dinero, todo ello orquestado por el propio Roman. El documento había sido enviado a todos los principales medios de comunicación, de forma totalmente anónima. Respiré hondo, preparándome. Nunca había imaginado que sería tan real. En unas horas, el mundo que Roman había construido, con tanto esmero, comenzaría a desmoronarse. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Lo haría arrastrarse, suplicarme que volviera y luego lo echaría a la calle, tal y como él había hecho conmigo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Era el momento, el primer paso. Lo has conseguido, murmuré, sin poder creerlo. Está pasando. Todavía no, dijo Doménico, arremangándose para mostrar unos antebrazos gruesos y venosos. Había un brillo en sus ojos. Puede que Bowman no pierda su trabajo hoy, pero estos documentos garantizarán
que esté bajo vigilancia durante las próximas semanas. La junta directiva no podrá ignorarlo. Se verán obligados a investigar. Las grietas saldrán a la luz. Pronto estará caminando por la cuerda floja. Se me ocurrió una idea y no pude evitar preguntar. ¿Asterisco de verdad ha hecho Bowman todo esto? Sé que es una pregunta estúpida, pero llevaba 15 años con él y nunca lo había visto como un estafador. Domenico se alejó de su escritorio, con una mirada furiosa que me sorprendió. ¿No crees que es un estafador? Te estafó durante 15 años, mi pequeña luciérnaga. Las lágrimas me picaron en los ojos al recordar. ¿Qué estaba diciendo? No debería importarme si las acusaciones eran ciertas. Él me había estafado. Se merecía todo lo que le estaba pasando. Asterisco, no te preocupes. Pronto lo sentirán. Primero, Roman, y Evelyn, y finalmente el director general. Su voz oscureció con promesas mientras me secaba las lágrimas. Todo a su debido tiempo. Bajé la mirada hacia el teléfono que tenía en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza. Que comience el engaño. Todavía no puedo creer que te hayas casado con uno de los hombres más ricos de todo Nueva York. El número 2 en la lista de los más atractivos de Forbes, exclamó Linda mientras se llenaba la boca con el sándwich que le había preparado. Me aparté de la cocina y le sonreí, pero la culpa me atormentaba. No le había dicho a Linda por qué me había casado con Domenico. Sabía que tenía sus sospechas, pero nunca me preguntó. Sí, yo tampoco me lo puedo creer. La vida, murmuré mientras metía la lasaña en el horno. La estaba preparando para Dom. Llegaba tarde a casa, pero quería darle las gracias. Me estaba ayudando a hacer pagar a Bowman y no sabía cómo compensarle. Sí, me había casado con él como forma de pago, pero no estaba siendo exactamente la esposa que se merecía. Ni siquiera nos habíamos besado. Era un hombre guapo, pero no habíamos llegado a ese punto. Pero entonces me asaltó un pensamiento. ¿Le permitiría tocarme si me lo pidiera? Y la respuesta fue clara, sin dudarlo. ¿Y bien, lo has hecho? ¿Hacer qué? Pregunté, dejando los brownies sobre la mesa. Ya sabes que, dijo con una sonrisa. ¿Tengo que ser vulgar? Mi boca formó una O al darme cuenta. Bueno, sí, mentí. Ella no sabía la verdad y no había razón para decírselo. Joder, mi chica está echando un polvo. Apuesto a que es bueno en la cama. Ese hombre es un buen partido, bromeó, y yo sonreí. No se equivocaba, pero sigo sin poder creer que te casaras con Domenico solo. Un mes después de dejar a ese mierda de Bowman, dijo Linda, alcanzando unos brownies. Le di un golpe en la mano. ¿Qué haces? No toques eso. Es para Dom. Le aparté los brownies de su alcance. Ella puso morritos, pero sonrió. Me alegro mucho por ti. Estás claramente feliz con Dom. Estás radiante. Pensé en sus palabras y no pude negarlo. Era feliz. Dom me trataba bien. Sí, lo soy. Dom es bueno conmigo. Se casó con una basura usada como yo, dijo Linda, dando un golpe en la mesa que me hizo sobresaltar. Tú no eres basura usada. Roman es basura usada. Tú no. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras Dom me guiaba hacia su coche. Me volví para mirarlo, pero él negó con la cabeza y me giró suavemente la cara hacia adelante mientras me empujaba hacia el asiento. ¿Qué le pasa? Se sentó en el asiento del conductor. Arrancó el motor y se puso en marcha con el rostro impenetrable. No dijo nada, ni siquiera me miró. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Estaba enfadado? ¿Había hecho algo para molestarle? Repasé mentalmente todo lo que había pasado la noche anterior y esa mañana, tratando de encontrar una razón, pero no se me ocurrió nada. Anoche llegó tarde a casa y, cuando salí de mi habitación esta mañana, lo encontré en la cocina, medio desnudo después de correr, bebiéndose su batido de proteínas. Se burló de mí, incluso me intimidó un poco, mientras yo intentaba alcanzar las especias en el estante superior. Flashback. Gemí, de puntillas, estirándome para abrir el armario. De repente, sentí su mano en mi cintura, la otra extendiéndose por encima de mí para coger el pimentón. Ni siquiera le había oído acercarse. Sigiloso, como una pantera. Estaba cerca, demasiado cerca. El calor de su pecho presionaba mi espalda y mi estómago se revolvió. Mi cuerpo temblaba por la proximidad. ¿Por qué tiemblas, mi amore? No muerdo, a menos que me lo pidas, me susurró al oído, con la voz ronca por el sueño. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar mío. Bueno, actúas como si quisieras que lo hiciera, dijo, apretándome lo justo para que me inclinara hacia él. Tragué saliva con dificultad, mi cerebro gritándome que lo empujara, que ignorara el repentino deseo por su contacto. No es real, no es real, me repetí, solo está bromeando. Es un matrimonio de conveniencia, sin ataduras. No quiero nada, balbuceé. Solo quiero que te apartes para que pueda terminar de desayunar. Él se rió entre dientes, un sonido grave y peligroso que hizo que mi corazón se acelerara. ¿No me quieres detrás de ti? Eso significa que me prefieres delante, donde puedes verme la cara. ¿Picó la furia?
Preguntó con una sonrisa burlona. Me quedé boquiabierta y sentí cómo se me subía el calor a la cara. No, qué asco, no quería decir eso. Apestas, necesitas una ducha. Solté nerviosa. Él jadeó teatralmente, agarrándose el pecho como si le hubiera herido. Entonces, sin previo aviso, me dio un beso en el cuello. Jadeé, y un gemido involuntario se escapó de mis labios antes de que pudiera evitarlo. Dio un paso atrás, dejándome recoger mis pensamientos dispersos. Me has hecho daño. Amore, bromeó, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Me volví para mirarlo con ira, asegurándome de fijar la vista en sus penetrantes ojos verdes y no bajar la mirada. Por el bien de mi cordura, estoy segura de que no, respondí, poniendo los ojos en blanco antes de ponerme a preparar el desayuno. Podía sentir su mirada sobre mí mientras me movía por la cocina, lo que solo me hacía sentir más cohibida. Me preguntaba si estaba guapa o no. Siempre estás guapa, dijo en voz baja. Levanté la cabeza, sorprendida. ¿Lo había dicho en voz alta? No, estaba segura de que no. Él sonrió con aire cómplice. Se echó una toalla sobre los hombros y subió a darse una ducha, dejándome allí de pie, confundida y nerviosa. ¿En qué tipo de matrimonio me había metido con este hombre? Sacudí el recuerdo mientras miraba por la ventana del coche, viendo pasar Nueva York a toda velocidad. En serio, Dom, ¿a dónde vamos? Pregunté de nuevo, esta vez con voz más aguda. Te voy a matar, dijo con voz tranquila. Giré la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Él apretó las manos sobre el volante y me miró, su expresión estoica dando paso a una sonrisa. Se rió, con una risa profunda y sonora, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Dom, no tiene gracia, gruñí, mirándolo con ira. Él volvió a reírse, pero al ver que yo no me reía, se pasó una mano por el pelo y la risa se le fue apagando. Cariño, lo siento, era una broma, dijo, mirándome. Crucé los brazos y resoplé. Bueno, no lo vuelvas a hacer. No lo haré, prometió, pero luego preguntó, ¿pero por qué me creíste? Aunque fuera por un segundo, no respondí, no podía. Los recuerdos de mi pasado pasaron por mi mente. 15 años viviendo con un hombre que ocultaba secretos. Un lobo disfrazado de cordero. Había aprendido por las malas a no confiar tan fácilmente. Dom no insistió. Parecía comprenderlo y volvió a centrar su atención en la carretera. El resto del trayecto transcurrió en un silencio intenso hasta que finalmente aparcó delante de un enorme cine. Parpadeé, confundida. ¿Aquí es donde me lleva? ¿Por qué no lo ha dicho? Aún así, el gesto era bonito. No recordaba la última vez que había ido al cine. Salió rápidamente del coche y dio la vuelta para abrirme la puerta. Mi corazón se aceleró cuando salí y su mano se posó ligeramente en mi espalda mientras me guiaba hacia adentro. El centro comercial estaba inquietantemente silencioso. Para ser un espacio tan grande, aparte de los empleados, estaba vacío. ¿Por qué no hay nadie aquí? Pregunté, mirando a mi alrededor. Él sonrió y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. He alquilado todo el lugar para tenerte toda para mí. Amore. Mis ojos se abrieron como platos y, antes de que pudiera responder, me agarró de la mano y me llevó hacia el puesto de palomitas. No podía dejar de reír. Lo intenté, de verdad. Pero cada vez que miraba la cara pálida y aterrada de Dom, la risa volvía a brotar de mi interior. ¿Quieres parar? No tiene tanta gracia, refunfuñó Dom, frotándose la cara con las manos temblorosas. Sí que tiene gracia, dije, jadeando entre risitas. Dios mío, Dom, acércate, déjame protegerte del demonio Baal antes de que te robe el alma. Extendí los brazos de forma dramática, pero él dio un paso atrás y me miró con ira. Tenía un aspecto ridículo. Ese director ejecutivo duro e intimidante convertido en un miedoso por una película de terror. Se había pasado toda la película con las manos cubriéndose la cara, agarrándome el brazo, como si fuera una especie de escudo contra una monja asesina. Apreté los labios con fuerza, tratando de contenerme, pero otra carcajada brotó de mi garganta. Lo digo en serio. Dom, vamos, te protegeré. Antes de que pudiera terminar, me agarró y me echó sobre su hombro como si no pesara nada. Un fuerte golpe aterrizó en mi trasero. ¡Ay!, grité, agarrándome el trasero. ¿Qué ha sido eso? Por burlarte de mí, dijo con una sonrisa burlona. Y hay más de dónde vino esa si no te callas. Hice un puchero mientras me llevaba hacia el coche, ignorando las miradas divertidas de los transeúntes. Algunas mujeres miraron a Dom con envidia, lo que despertó en mí un inesperado destello de posesividad. Lo aparté, negándome a darle importancia. Dom, sin embargo, siguió refunfuñando. No te volveré a llevar al cine. Me reí. Quizá deberíamos rociar la casa con agua bendita y rezar unas oraciones. Ya sabes, para que los demonios no nos sigan a casa después de ver una película tan demoníaca. Se puso rígido y me mordí el labio para no reírme. ¿Quieres otro azote?
Preguntó con voz tranquila pero llena de advertencia. Con mucho gusto te pondré sobre mis rodillas aquí mismo y daremos un espectáculo a todos. Al fin y al cabo, eres mi mujer. Puedo hacerlo. La forma en que dijo, mi mujer, me hizo sonrojar. Pero, por suerte, no pudo ver mi reacción. Solo lo decía. Respondí inocentemente. Eso me valió otro azote. Grité y le devolví el golpe con una palmada juguetona en el trasero, lo que le hizo reír. Dos pueden jugar a eso, dije con aire de suficiencia. Cuando nos acercábamos al coche, vi un camión de helados. Sin pensarlo, le di otra palmada juguetona en el trasero. Quiero un helado. Dom suspiró y me bajó del hombro. Me arregló el pelo revuelto y sus dedos rozaron ligeramente mi mejilla. Ese pequeño gesto íntimo hizo que mi estómago se estremeciera. 2 conos, por favor, le dije al vendedor, sonriendo a Dom mientras él negaba con la cabeza. Eres incorregible, murmuró, aunque la sonrisa que se dibujaba en sus labios delataba su diversión. ¿Qué te den? Le respondí, lamiendo mi cucurro. Se inclinó y pasó la lengua por la comisura de mis labios, donde había caído una gota de helado. Me quedé paralizada cuando me susurró. Me encantaría hacer más que eso. Abrí los ojos como platos y miré al vendedor, que, por suerte, parecía no haberse dado cuenta. Deja de ser un pervertido, le espeté, tratando de ocultar mi sonrojo. Eres mi mujer. Amanda, mía. No estoy siendo un pervertido, dijo con aire de suficiencia. Quería responderle, recordarle que este matrimonio era falso, pero no pude, porque, en el fondo, me gustaba. Por primera vez en casi una década, me estaba divirtiendo. Por una vez, no estaba simplemente existiendo, estaba viviendo. Ese pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. La alegría que había sentido momentos antes se desvaneció cuando una ola de tristeza me invadió. Me di la vuelta y seguí caminando para ocultar las emociones, que amenazaban con desbordarse. Dom me alcanzó y me hizo girar, con el ceño fruncido. Mi amore, ¿qué pasa? Quería decirle que no me llamara así, pero la verdad era que me encantaba. Me encantaba cómo sonaban esos términos cariñosos en su voz grave. Nada, Dom, esbocé una sonrisa, pero su mirada penetrante me dijo que no se lo creía. Sin previo aviso, me besó. No fue un beso suave, sino firme, posesivo y lleno de algo que no podía nombrar. No le devolví el beso, me quedé mirándolo, atónita, hasta que se apartó. Estamos juntos en esto, dijo en voz baja. Me casé contigo, Amanda. Ninguno de los dos va a ir a ninguna parte. No pude responder, demasiado abrumada para encontrar las palabras adecuadas. Me besó de nuevo en los labios, me cogió de la mano y me llevó al coche. El silencio mientras conducíamos era insoportable. Mis pensamientos se agolpaban y, finalmente, no pude contenerme más. Dom, ¿cómo me conoces? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Siempre has evitado la pregunta, dije, cruzando los brazos. Pero esta vez quiero la verdad, sin mentiras. Él suspiró y apretó el volante con más fuerza. Te vi por primera vez hace 5 años. Tú caminabas por la calle y yo iba en mi coche. No sabía quién eras. Pero, algo en ti me llamó la atención. No podía apartar la mirada. Mi corazón latía con fuerza. 5 años, él asintió. Hice que mis hombres averiguaran quién eras. Pero cuando supe que estabas casada, me mantuve alejado. Luego, cuando descubrí lo que hizo Roman, apretó la mandíbula. Sabía que no podía seguir alejado. Jadeé. ¿Me has estado observando durante 5 años? Me miró sin arrepentirse. Quería que estuvieras a salvo. Amanda, no sabía cómo sentirme. Una parte de mí estaba horrorizada, pero otra parte, que no quería admitir que existía, encontraba embriagadora su actitud protectora. Eres mía. Amanda, dijo con firmeza. Nunca te dejaré marchar. Se me revolvió el estómago. Debería haber estado asustada, aterrorizada, incluso, pero, en cambio, sentí algo completamente diferente. Estaba cayendo y no había forma de detenerlo. Amanda, ¿qué haces aquí? La voz de Bowman denotaba sorpresa cuando su mano rozó mi brazo. Me volví, esbozando una sonrisa forzada, y luego miré a él y a Evelyn, que se aferraba a su lado como una sanguijuela. Podría preguntarte lo mismo, respondí con voz fría. Se suponía que estaba suspendido, en espera de una investigación por un caso de fraude, pero allí estaba, mezclándose en la fiesta de cumpleaños de su jefe como si nada hubiera pasado. Escudriñé la sala. La celebración era absurdamente lujosa, con candelabros de diamantes, fuentes de champán y un cuarteto de cuerda tocando en un rincón, pero no encajaba con la imagen de Bowman bajo investigación. Sus compañeros de trabajo lo miraban con miradas furtivas, susurrando apenas. Roman, sin embargo, hacía el papel del encantador, indiferente, con su máscara de confianza. Bueno, dijo, con un tono demasiado informal. ¿Has venido a colarte en la fiesta o te han invitado? Elevó una ceja. A diferencia de algunas personas,
Yo no tengo que colarme en sitios donde no soy bienvenido. Evelyn se irguió, clavando los dedos en el brazo de Roman. Amanda, no sabes toda la historia, dijo con voz melosa, pero con mirada penetrante. Ah, no, crucé los brazos. Sé lo suficiente. Como que Roman está siendo investigado por fraude, pero cree que está bien aparecer aquí con una copa de champán en la mano, intentando convencer a todo el mundo de tu inocencia. No, la sonrisa de Roman se desvaneció por un instante. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, murmuró, bajando la voz. Por ahora, su expresión se torció, con la ira bullendo bajo la superficie, pero rápidamente la enmascaró con esa familiar sonrisa arrogante. Bueno, basta de eso, dijo, mirándome de arriba abajo como si fuera algo que aún pudiera reclamar. ¿Por qué estás aquí? Sonreí y dejé caer mi mano casualmente sobre mi cara, apartándome el pelo detrás de la oreja y, revelando intencionadamente el anillo en mi dedo. Estoy aquí con mi marido, dije, viendo cómo se les abrían los ojos con incredulidad. ¿Qué marido? Preguntó Roman, alzando la voz con sospecha. Antes de que pudiera responder, un brazo se deslizó alrededor de mi cintura. Me tensé, pero entonces olí su perfume. Dom, cariño, ¿qué te ha entretenido? Dijo Dom con voz suave, y se inclinó para besarme. Me quedé paralizada por un momento, pero luego le devolví el beso, sintiendo cómo me subía el calor. Cuando finalmente se apartó, miré a mi ex y a su esposa, ambos con cara de haber visto un fantasma. Los ojos de Roman brillaron. ¿Era celos? Asterisco, este es mi exmarido, Roman, dije con naturalidad, y su esposa, pero parece que se me ha olvidado su nombre. Evelyn dio un grito ahogado y se puso pálida. Don se volvió hacia Roman con mirada fría. Tú debes de ser la que me ha llevado hasta mi pequeña luciérnaga, dijo, acercándome más a él, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué me encantaba que me llamara así? Roman se quedó mirándola, atónito. Amanda, ¿qué es esto? ¿Una broma? Le devolví la mirada con disimulado disgusto, presionando mi mano contra el pecho de Dom para mantenerlo tranquilo. ¿Qué quiere decir, señor Randall? No lo entiendo. Roman dio un paso hacia mí, extendiendo la mano para tocarme, pero antes de que pudiera, Dom se interpuso, retorciéndole la muñeca con tal fuerza que le hizo gritar. No, nunca, toques a mi esposa, gruñó Dom, con voz de acero, y todas las miradas de la sala se posaron en nosotros. Evelyn se puso pálida como un fantasma. Roman, apenas recuperándose, se burló. Amanda, estás cometiendo un gran error. ¿Sabes quién es este hombre? ¿Sabes de lo que es capaz? Pero Dom lo empujó y Roman cayó al suelo con un fuerte golpe. Me volví hacia Dom y le tiré de la mano. Vámonos, Dom, ahora. Dejamos atrás el caos, pero en el coche el ambiente estaba cargado de tensión. Dom parecía a punto de estallar. Al entrar en casa, me giré para mirarlo. ¿Qué pasa, Dominic? ¿Por qué estás tan alterado? Antes de que pudiera terminar, él apretó sus labios contra los míos, besándome con tal intensidad que me olvidé de todo lo que nos rodeaba. Cuando se apartó, sus palabras atravesaron la neblina. Tú me perteneces, no a él. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Él gruñó, con evidente frustración en su voz. Odiaba cómo te miraba, como si todavía pensara que te pertenecía. Tú me perteneces a mí, y así, sin más. Lo entendí. Mi mano se deslizó por su cuello, calmándolo. Te pertenezco, susurré. Me levantó en brazos y me besó de nuevo, con un deseo palpable. Necesito tocarte. Amanda, me estoy volviendo loco, gruñó. Asentí con la cabeza, con el cuerpo deseándolo. No hizo falta que se lo repitiera. A la mañana siguiente, me desperté en una cama vacía, con el cuerpo dolorido en todos los sentidos. No me arrepentí ni un solo instante. Me había dominado y era suya. Fui a la cocina a preparar café, cuando la televisión llamó mi atención. Última hora. Roman Randall, socio de Harrison & Co., ha sido declarado culpable de fraude y malversación. Ha sido condenado a 12 años de prisión federal. A Randall se le ha concedido una semana para prepararse antes de ingresar en prisión, durante la cual será vigilado con un brazalete electrónico en el tobillo, anunció el reportero. Me quedé mirando la pantalla, con una mezcla de emociones revoloteando en mi interior. Debería haberme sentido eufórica, pero en cambio me sentía entumecida. Sí, había recibido su merecido. Sin embargo, no sentía una alegría abrumadora, solo un vacío inquietante. Me aparté de la televisión y subí las escaleras, dejándome caer sobre la cama. Las lágrimas brotaron inesperadamente. ¿Por qué estaba llorando? No podía explicarlo. No era que no quisiera esto, lo quería, pero verlo suceder en la realidad era diferente. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbada, perdida en mis pensamientos, pero el timbre rompió el silencio. Aturdida, me levanté y bajé las escaleras con paso pesado. Cuando abrí la puerta, se me cortó la respiración por la sorpresa. Una pistola hizo clic.
El frío metal se presionó contra mi cabeza. Puta zorra, gruñó la voz. Me has arruinado la vida. No podías aceptar que Bowman me eligiera a mí en lugar de a ti. Se burló Evelyn, dándome una fuerte patada en el estómago. Jadeé, derramando sangre sobre las baldosas. Miré mi teléfono, que estaba fuera de mi alcance. Necesitaba pedir ayuda, pero el dolor era insoportable. Entonces ella me tiró del pelo hacia atrás. No tuviste más remedio que abrirte de piernas para tu nuevo marido, ¿verdad? Para hundir a Bowman. Hice una mueca de dolor. El lugar donde me había golpeado me latía con fuerza y tenía la boca llena de sangre. Se lo merecía. Y tú serás la siguiente. Evelyn se rió como una loca y me golpeó con la pistola. Mi cabeza se estrelló contra las baldosas con un gemido de dolor. ¿Deberías tener miedo? Se burló. Mírate, patética. Ni siquiera puedes defenderte y crees que vas a venir a por mí. Ella daba vueltas, despotricando. Vi una oportunidad. Cuando se dio la vuelta, me moví, deteniéndome cuando ella miró hacia atrás. Gimiendo, esperé hasta que volvió a mirar hacia otro lado. Luego, acercándome poco a poco, agarré mi teléfono. Se iluminó con una llamada entrante de Dom. Rápidamente lo silencié y pulsé el botón de grabar mientras contestaba la llamada. Quería que él lo oyera todo, pero no podía dejar que Evelyn se enterara. Mis hijos se quedarán sin padre, murmuró. Han congelado todos los bienes de Roman. No puedo conseguir nada, ni un centavo. Se acercó a mí y giré el teléfono hacia el suelo para ocultar la llamada. Nunca lo quisiste, ¿verdad? Solo lo usaste como él me usó a mí. Vosotros dos sois perfectos el uno para el otro. Espeté. Se agachó y giró la pistola entre sus manos. Al principio sí lo quería, pero luego dejé de quererlo. La miré a los ojos, con náuseas revolviéndome en el estómago. Entonces, ¿por qué me atropellaste cuando éramos más jóvenes si no lo amabas? Su mirada se volvió distante y sonrió fríamente. Digamos que odiaba perder frente a otra mujer. Quería matarte, pero cuando supe que no habías muerto, sino que te habías quedado sin útero, pensé que era un castigo adecuado. Eres despreciable. Dije, ¿no te saldrás con la tuya? Ella se rió con malicia, limpiándose la sangre de mis labios y lamiéndola. No sabías que Bowman se acostaba conmigo, ¿verdad? ¿Quieres saber algo más? Se inclinó hacia mí y me susurró con una sonrisa. Ninguno de mis 3 hijos es de Roman, ni siquiera el que llevo dentro. Él no es el padre. Sentí un nudo en el estómago. Roman es impotente, continuó. Me quedé con él solo para utilizarlo por dinero. Un dolor agudo me atravesó el estómago, pero me mantuve en silencio. Entonces, ¿por qué me empujaste por las escaleras? Se frotó el vientre, con los labios curvados. No lo sé, simplemente te odiaba. Cada vez que te veía, quería hacerte daño. Y ahora, por fin, voy a matarte. La pistola hizo clic. Cerré los ojos, esperando el final. Entonces se oyó un disparo, pero no sentí ningún dolor. Abrí los ojos y vi a Evelyn en el suelo, jadeando, con sangre brotando de su hombro. Dom estaba allí, levantándome. Todo a mi alrededor parecía amortiguado. El único sonido que oía con claridad era la voz de Dom. Amanda, ¿puedes oírme? Preguntó con voz urgente. Las lágrimas nublaron mi visión cuando lo miré. Una cosa estaba clara. Estaba irremediablemente enamorada de ese hombre, mientras Evelyn se preparaba para disparar. El dolor que sentí fue el pensamiento de que quizá nunca volvería a ver a Dom, los recuerdos de nosotros comiendo helado, sus besos tiernos, su mirada que me hacía sentir como si fuera su mundo. Pasaron ante mis ojos. Pensé que te había perdido, mi amor, susurró Dom, abrazándome con fuerza contra su pecho. Coloqué mi mano sobre su corazón y sentí sus latidos constantes. Estaba allí, era mío. Te quiero, Amanda. No sé cómo he tardado tanto en darme cuenta, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Había pasado una semana desde el incidente con Evelyn. Había sido juzgada y acusada de intento de asesinato, agresión y conducta temeraria. Durante el interrogatorio, confesó que me había atropellado con su coche años atrás. Un acto deliberado de celos que, según ella, era su castigo perfecto. Sus retorcidas confesiones también revelaron que había manipulado a Roman, aprovechándose de su riqueza y engañándole sobre la paternidad de sus hijos. Estas revelaciones trajeron consigo cargos adicionales por fraude y poner en peligro a menores. Por fin se hacía justicia y el destino de Evelyn estaba sellado. En cuanto al director general de la empresa para la que trabajaba Roman, desapareció misteriosamente y se difundió la noticia de su desaparición. Aunque nadie sabía lo que había pasado, tenía la sensación de que Dom se había vengado de él. Pero ¿cómo? No me importaba mucho preguntarlo. En cuanto a Roman, le quedaba un día más de libertad antes de comenzar su condena. A pesar de todo, no había sabido nada de él, pero no le di más vueltas. Mi atención se centraba en el presente, en Domenico y en nuestro nuevo comienzo. Hoy era nuestra boda por la iglesia. De pie en la iglesia,
rodeada de mis seres queridos. Sentí un calor que eclipsaba todas las cicatrices de mi pasado. ¿Aceptas, Amanda Cobellini, a Domenico Bellini como tu legítimo esposo?, preguntó el oficiante con voz firme y clara. Justo cuando abrí la boca para responder, un grito furioso atravesó el aire. «¡Detengan la boda! No estoy de acuerdo». Un murmullo recorrió la sala cuando Roman irrumpió en la iglesia, empujando a los invitados sorprendidos con su alta estatura. Los rostros de mis padres se ensombrecieron y hicieron gestos a los guardias de seguridad para que intervinieran, pero Roman los apartó con una desesperación poco habitual en él. El monitor que llevaba en el tobillo sonó, en señal de protesta mientras se abría paso a empujones por el pasillo. «Amanda», gritó con voz frenética, «no puedes casarte con él, solo puedes ser mi novia». Extendió la mano hacia mí con mirada suplicante. «Sé que me equivoqué, lo admito todo. Por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Solo ven conmigo». Lo miré, impasible. Sus palabras, que antes eran capaces de conmoverme, ahora me parecían vacías. Dom dio un paso adelante, protegiéndome con su presencia. Sin dudarlo, ordenó al equipo de seguridad que se llevara a Bowman, mientras lo arrastraban fuera. Los gritos de Bowman resonaban en el salón, pero yo no me inmuté. Me volví hacia el oficiante, con mi determinación firme. «Sí, quiero». El pequeño incidente quedó rápidamente en el olvido y la ceremonia continuó con bromas ligeras para aliviar la tensión. Cuando terminó, Don se quedó para despedir a los invitados, mientras yo salía para ocuparme de algo. Bowman me estaba esperando. Estaba sentado en la cuneta, con la cara ensangrentada. Su actitud, antes tan orgullosa, reducida a una desesperación lamentable. En cuanto me vio, se puso de rodillas y se agarró a mi vestido como un náufrago que se aferra al aire. «Amanda», suplicó con lágrimas en los ojos, «por favor, perdóname. Evelyn me engañó, me hizo dudar de ti. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad». Sus palabras me inundaron, pero no tenían ningún peso. Me quedé en silencio, con la expresión inexpresiva. Bowman entró en pánico ante mi falta de respuesta. «Revisé las imágenes de seguridad de ese día», dijo apresuradamente. «No te caíste por las escaleras sola. Evelyn te empujó. Fui un tonto al creer sus mentiras. Sé que te fallé, pero por favor, nos conocemos desde hace 15 años. ¿Eso no significa nada para ti?». Dejé escapar un suspiro. «Significó algo en su momento», dije con voz tranquila pero firme. «Pero ya no. Ahora estoy casada. Roman, hemos terminado. No queda nada entre nosotros». La desesperación ensombreció sus rasgos. Rebuscó en su bolsillo y sacó un pequeño álbum de fotos, una reliquia de nuestro pasado compartido. «Mira», dijo, abriéndolo, «estos son nuestros recuerdos, la prueba de todo lo que hemos vivido juntos. Por favor, no lo eches todo por la borda». Antes de que pudiera continuar, le arrebaté el álbum de las manos y lo tiré al suelo. Las fotos se esparcieron. Las cogió el viento y se las llevó fuera de mi alcance. Roman se abalanzó sobre ellas, tratando de salvar lo que podía, pero fue inútil. «Al igual que estas fotos, nosotros somos irreparables», dije fríamente. «Roman, esto es el adiós. Deja de causar problemas. No hagas que te odie más de lo que ya te odio». Sus hombros se hundieron. La lucha abandonó su cuerpo y se arrodilló en el pavimento, derrotado. Entonces, la policía comenzó a llegar al lugar. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Dom me esperaba en las escaleras de la iglesia, con los ojos llenos de calidez y amor. Mi familia estaba cerca, con el rostro radiante de orgullo y alegría. Me metí en el coche con Dom, dejando atrás a Bowman y los 15 años que habíamos compartido. Este era mi nuevo comienzo, mi vida como Amanda Bellini.